Pandemonium, un relato en tiempo real, presentado por Julián Pellegrini. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 2 de Pandemonium, un relato en tiempo real. Esta serie se trata de una síntesis en formato de podcast de los distintos artículos que fuimos publicando en Proyecto Squatters sobre el nuevo coronavirus, donde se pone el foco en analizar las narrativas mediáticas sobre el COVID-19 y la pandemia para descubrir que la realidad ha sido reemplazada por una representación espectacular de la realidad, a tal punto que ya no se puede distinguir entre lo real y lo imaginario. Una de las hipótesis principales que recorre esta serie es que el COVID-19 ha sido reemplazado por el espectáculo publicitario del COVID-19. Segundo capítulo, Simulacro, publicado el 8 de abril. Galopando a la par de la pandemia se extiende sobre la humanidad esta sombra insondable que oscurece cada rincón del planeta, que entumece los cuerpos, retuerce las entrañas y oprime los corazones. Estoy hablando de la llamada infodemia, esta pandemia informativa que está organizando lo social según una escenografía de film de catástrofe. Los medios hegemónicos son los agentes transmisores de los miedos hegemónicos. Este infovirus que infecta la mente colectiva está diseñado en laboratorio para enquistarse en nuestro cerebro y desde allí atacar nuestro sistema nervioso. Es infalible. Se difunde a escala global a la velocidad del rayo y las pantallas son los vectores de propagación. Son el paciente cero. Estamos en un gran problema porque ahora mismo ustedes y 44 millones de argentinos más están viendo las noticias y sus mentes están siendo infectadas por el infovirus COVID-19. Estamos en problemas porque la única verdad que conocen es la que obtienen a través de las pantallas. Noticieros, documentales, películas, tapas de diarios, titulares catastróficos, fake news, videitos viralizados por WhatsApp, emisiones especiales con artistas cantando vía Zoom. Se suma todo esto para construir las narrativas hegemónicas acerca del COVID-19. Con todo, las pantallas crean una realidad virtual en torno al coronavirus, fagocitando y haciendo desaparecer para siempre la realidad efectiva del coronavirus. La información que presentan devora sus propios contenidos, transformando lo real en un montaje ficcional. Lo real es inasible, se nos escurre como agua entre los dedos. Para decirlo en términos de Guy Debord, todo lo que podría ser vivido directamente se aparta en una representación. Los programas de noticias reducen todo a un espectáculo. Ya no hay acceso a la realidad, sino a una mediatización de la realidad. Se ha reemplazado para siempre al COVID-19 por la publicidad del COVID-19. La información abre paso a la propaganda. No hay una catástrofe, sino un espectáculo publicitario que nos induce permanentemente a habitar y actuar un simulacro catastrófico. La cuestión, según Jean Baudrillard, es que nos hallamos en medio de una lógica de la simulación que no tiene ya nada que ver con una lógica de los hechos. Ya no tenemos acceso a la realidad de la pandemia, sino a un simulacro de la pandemia, donde la realidad ha sido reemplazada por imágenes falsas, fragmentadas, retocadas, a tal punto que ya no se puede distinguir entre lo real y lo imaginario. Ahora mismo estás viviendo en una hiperrealidad y no te diste cuenta. ¿De qué se trata esta hiperrealidad? Para entenderlo, Baudrillard nos propone pensar a los medios masivos como si fueran un aparato que transmuta lo real en hiperreal. En la hiperrealidad, la representación pasa a ser más importante que lo que se está representando. Como la Matrix, no se puede decir de esta hiperrealidad que exista o no exista, simplemente es una forma de describir la información que se introduce en nuestra conciencia. Al habitar y ser habitados por esta hiperrealidad, penetramos en la simulación, es decir, en la manipulación absoluta. Lo que se representa a través de las pantallas como la vida real se revela simplemente como la vida realmente espectacular. Al decir de Debord, el espectáculo es el lugar de la mirada engañada y de la falsa conciencia. Escucho a muchos decir, pero los muertos son reales, nos
estamos enfermando, los hospitales colapsan. No estamos negando los hechos concretos, estamos sometiendo a análisis las narrativas mediáticas hegemónicas acerca de esos hechos. La guerra, afirma Baudrillard, no es menos atroz por ser solo un simulacro, tampoco lo es la pandemia. Guy Debord señala que en el mundo realmente invertido del espectáculo, lo verdadero, el virus, las muertes, la angustia, la esperanza, es tan solo un momento de lo falso. Es importante insistir en esto. Baudrillard señala que es preciso leer todos los sucesos por el reverso, más allá de su montaje oficial. Las guerras, las catástrofes ambientales, también las pandemias, se presentan al mundo en términos de representaciones de los medios, cuidadosamente elaboradas y se enmarcan en el contexto teórico de lo hiperreal. Estas representaciones mediáticas están cargadas de intereses, de ideologías, de valoraciones que permanecen sin ser detectadas por el gran público, por presentarse bajo el disfraz de la realidad objetiva. El sistema está obsesionado por instituir una constante sensación de crisis representada mediáticamente como espectáculo, y agregamos, como espectáculo porno publicitario. Lo que paraliza nuestras vidas hoy en día no es la amenaza de destrucción biológica, si no hubiésemos cambiado nuestra forma de producción y consumo hace tiempo. No, lo que paraliza nuestras vidas hoy es la disuasión que produce este simulacro espectacular de la pandemia en nuestras conciencias. Todo el mundo es cómplice, en especial los medios masivos, de mantener la ilusión. El espectáculo de la pandemia es la pesadilla de una sociedad encadenada que, como señala Debord, no expresa finalmente más que su deseo de dormir. El espectáculo somnífero que consumimos en las pantallas día tras día es el guardián de este sueño. Es tiempo de despertar, compañeros y compañeras. Los medios de comunicación no te están informando, te están bombardeando con una campaña planetaria de psicoterrorismo. No te están informando, están jugando con tu mente, para lo cual utilizan sofisticadas técnicas de propaganda, cuya eficacia ha sido muchas veces probada. La televisión no es la verdad, nunca lo fue. Si ya lo sabemos, ¿por qué no terminamos de entenderlo? Los medios hegemónicos, siempre cómplices, siempre obsecuentes y serviles, son la voz pública del poder corporativo, para el cual nunca fue prioridad la salud pública ni tu bienestar. ¿Te acordás? La televisión, como dice la película Network, es un maldito parque de diversiones, un circo, un carnaval, una tropa de acróbatas, charlatanes, malabaristas bizarros y jugadores de fútbol. Son el negocio de matar el aburrimiento, pero también son el negocio de sembrar el miedo. Su papel principal, parejo con el de incrementar las ganancias de los pocos accionistas que los poseen, estriba en reproducir una visión de la realidad que mantenga el actual poder económico y social de las clases dominantes. Su objetivo no radica en producir una ciudadanía crítica e informada, sino, en palabras de Noam Chomsky, en fabricar las ilusiones necesarias, estos relatos preparados, estas narrativas calculadas, destinadas a fabricar el consenso entre consumidores desinformados que toman decisiones irracionales. Es preciso que desnaturalicemos nuestra mirada sobre estas imágenes que nos bombardean a diario, para develar su verdadera naturaleza política y comprender el sentido mismo de su existencia, la instauración de un simulacro. Lo que se pone en juego en la construcción de las narrativas sobre la realidad es cuál es la narrativa dominante, cuál es el relato que ordena la sociedad, cuál es el relato que debemos obedecer. En definitiva, lo que está en juego no es la verdad, sino el poder. Seguinos en nuestras redes, en Instagram como @proyectosquatters, en Facebook como El Squat o escribinos al mail proyectosquatters@gmail.com. Muy bien, en todos esos canales te invito a dejarnos tus comentarios, tus apreciaciones, tus ideas y tus dudas para abrir un nuevo espacio de debate donde pensar críticamente sobre nuestra realidad en tiempos de pandemia. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá y nos encontramos en los próximos capítulos de Pandemonium, donde vamos a intentar desmontar el simulacro de la pandemia y avisorar líneas de fuga para escapar de la Matrix. Hasta la próxima.